Clics de Marketing Online, episodio 210. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Clics de Marketing Online, el podcast en el que hablamos de todas las técnicas y estrategias de marketing online que pueden ayudarte a mejorar tu proyecto en Internet a golpe de clic, como no puede ser de otra forma. Hoy, episodio 210, del viernes 19 de julio de 2019, programa en el que vamos a ver en qué consiste y cómo te afecta la SCA, la autentificación reforzada, que va a ser obligatoria en todos los pagos online a partir del 14 de septiembre. Así que, comenzamos. La autentificación reforzada, la SCA por sus siglas en inglés de Strong Customer Authentication, es un nuevo problema que tenemos a la vuelta de la esquina, concretamente en septiembre, y que te plantea la oportunidad de mejorar la seguridad en tu negocio online siempre y cuando aceptes pagos a través de tu página web, de tu membership site, de tu e-commerce, etc. Bien, ¿cuál es el objetivo de esta SCA? En realidad, lo que busca la SCA es proteger todos los servicios de pago electrónico de determinados peligros que hay relacionados con las diversas fuentes de fraude, como pueden ser cuando a alguien le roban su tarjeta de crédito o sus credenciales y te hacen una transacción suplantándole la identidad, lo que luego te va a llevar a tener que devolver cargos, a tener que, en este caso, retraer transacciones, etc. Es decir, para evitar que ese tipo de transacciones que provienen de fraudes o de robos, etc., no se produzcan. La SCA surge como una de las consecuencias, es decir, que hay más, de la nueva Directiva Europea para Servicios de Pago, lo que comúnmente se conoce o en los medios está apareciendo como PSD2. Y es importante saber que en este caso estamos hablando, para la SCA, de un reglamento europeo, por lo que nos encontramos ante una norma que es de aplicación directa, es decir, que no tenemos que esperar a que el ordenamiento español la transponga desde el ordenamiento europeo, sino que el 14 de septiembre entra en vigor sí o sí. Por lo tanto, junto a los usuarios de tu e-commerce, de tu membership site, etc., el comercio electrónico y los servicios online van a ser los que se van a ver afectados por este cambio en la experiencia de pago, ya que en algunos momentos seguramente sea un poco más compleja, pero lo que se pretende es que se incremente de una forma notable la seguridad en estos pagos online. A corto plazo lo que vamos a notar es que los usuarios se van a tener que acostumbrar a esta nueva forma de identificarse de forma obligatoria en los procesos de pago. Mientras que a largo plazo, esta autentificación reforzada lo que debería ser es una mejora en la seguridad del comercio electrónico, tanto para los usuarios como para los que tenemos un negocio online y queremos en este caso que cuando alguien pasa la visa en nuestra web, en nuestro e-commerce, en nuestro membership site, pues sea realmente él quien la está pasando y con todo el conocimiento y con todas sus consecuencias. Por lo que debería ser también un impulso a que poco a poco se vayan incorporando cada vez más usuarios, se vaya perdiendo el miedo a usar la tarjeta de crédito en Internet. Como te decía, este protocolo de autentificación reforzada entra en vigor el 14 de septiembre, lo que quiere decir que estamos a menos de 2 meses, por lo que es importante hacer una revisión de tu sistema actual de cobros o de pagos, tu pasarela de pago actual, si está preparada o va a estar preparada para el 14 de septiembre para procesar este nuevo sistema de autentificación reforzada. Porque aquí el cliente debe validar el pago con algo a partir del 14 de septiembre. Es decir, va a tener que validar los pagos bien sabiendo algo, bien teniendo algo o bien siendo algo. Y me explico. Para validar el pago, el cliente debe saber algo, como por ejemplo una contraseña, un PIN, etc. También puede validar el pago teniendo algo, como puede ser un token que le envían por teléfono, o bien un token por software o por hardware, o un SMS que le llega al teléfono, etc. O bien el cliente puede validar el pago siendo algo, lo que estaría ligado a lo que es la biométrica, cuando entra en juego, por ejemplo, características propias del ser humano o de la persona, como es su huella digital, su voz, su rostro, etc. La entrada en vigor del SCA el 14 de septiembre supone que los bancos van a rechazar los pagos que requieran SCA y no cumplan con estos criterios que acabamos de ver de saber, tener o ser. ¿A quiénes afecta este protocolo o esta autentificación reforzada? Pues bien, dentro de Europa, ya seas cliente, es decir, usuario o empresa, va a afectar a todas las empresas europeas que tengan clientes europeos o de fuera de Europa, es decir, están obligados a pasar por este protocolo de autentificación reforzada, o bien todas aquellas empresas no europeas, es decir, fuera del territorio de la Unión Europea, pero que estén operando con clientes europeos. Es decir, que cuando
tú contratas algo, por ejemplo, en Estados Unidos, para una empresa en Estados Unidos, si tu visa está adscrita a un banco europeo, la empresa norteamericana, o en este caso estadounidense, va a tener que activar ese protocolo de autentificación reforzada. Actualmente, la forma más común de autenticar un pago con la tarjeta de forma online se basa en la tecnología 3D Secure, que es un estándar que ya inventaron hace unos cuantos años tanto Visa como Mastercard en conjunto. Es un estándar de autenticación compatible con la gran mayoría de las tarjetas. Esta aplicación de 3D Secure generalmente lo que añade es un paso más de verificación después de que le das al botón de pagar, por el cual el banco al que pertenece tu tarjeta te manda, como hemos visto antes, un SMS, es decir, te manda un proceso de verificación que tienes que tener a través de un SMS, a través de una tarjeta de coordenadas, etcétera, para que verifiques que eres tú realmente el que ha iniciado ese proceso de pago. Es decir, que el titular de la tarjeta es realmente quien dice ser. A raíz de este 3D Secure se ha desarrollado el 3D Secure 2 en su segunda versión. Esta es la nueva versión del protocolo de autentificación que se va a implementar en este año y que será el método principal para identificar los pagos online con tarjeta y así cumplir con todos los requisitos de esta nueva SCA. Esta nueva versión presenta una mejor experiencia de usuario que ayudará, o al menos intentará ayudar, a minimizar esas fricciones que se estaban produciendo ahora en los procesos de pago, sobre todo en el checkout, cuando el usuario llega al momento de darle a pagar y de repente se le carga la página del banco correspondiente para que se identifique o autentifique el pago. Bueno, con el 3D Secure 2, digamos que este proceso se va a suavizar o al menos va a quedar más integrado dentro de lo que sería el checkout de nuestro e-commerce o de nuestro membership site. También hay otros métodos de pago que están basados en la tarjeta, como Apple Pay o Google Pay, que ya admiten el pago con una capa de autentificación, en este caso biométrica, a través de nuestra huella digital, a través de nuestra cara, que pueden ser también una excelente forma para que los sitios web ofrezcan una experiencia de pago sin tanta fricción y así cumplir con todos los requisitos de esta SCA. Hasta aquí hemos visto la parte negativa, o al menos negativa entre comillas para los negocios, que es que se va a dificultar un poco el proceso de pago. ¿Vale? Cualquier fricción que metemos dentro del checkout pues frena conversiones. La SCA contempla una serie de excepciones por las que no se va a hacer este proceso de autentificación reforzada. Bajo esta nueva regulación, las pasarelas de pago pueden solicitar exenciones al procesar el pago. Es decir, tu pasarela de pago es la encargada de solicitar al banco si una operación está exenta o no de autentificación reforzada. El banco titular de la tarjeta es quien recibe esa solicitud por parte de la pasarela de pago y va a evaluar el nivel de riesgo de la transacción y en consecuencia y en última instancia va a decidir si aprueba la transacción sin tener que verificarse, es decir, sin tener que hacer autentificación reforzada, o bien si la autentificación sigue siendo necesaria. La creación de esta autentificación en el flujo del pago de la web introduce un paso más que puede frenar las conversiones, por lo que conviene conocerlas, sobre todo las exenciones, para aprovecharlas cuando sea posible y así proteger la conversión de tu site. Las exenciones más relevantes que incluye la SCA son: la primera, las transacciones de bajo riesgo, entre comillas. A una pasarela de pago se le permite hacer un análisis del riesgo en tiempo real para determinar si aplica la SCA en una transacción o no. Esto solo puede ser posible si las tasas generales de fraude del banco o de la pasarela de pago no superan los siguientes umbrales: el 0,13% para transacciones por debajo de 100 euros, el 0,06% para transacciones por debajo de 250 euros y el 0,01% para transacciones por debajo de 500 euros. En los casos en los que solo la tasa de fraude de la pasarela de pago está por debajo del umbral, pero el banco del titular de la tarjeta está por encima de esa tasa, el banco va a rechazar la exención y va a requerir autentificación. Otra excepción serían los pagos inferiores a 30 euros. Las transacciones por debajo de 30 euros se consideran de bajo valor y pueden estar exentas de SCA. Sin embargo, los bancos van a solicitar la autentificación si la exención se ha utilizado, por ejemplo, 5 veces desde la última autentificación del titular de la tarjeta, o si la suma de los pagos que se han hecho previamente y que han sido exentos ya supera los 100 euros. Otra excepción son las suscripciones de importe fijo. Esta excepción puede aplicarse cuando el cliente realiza una serie de pagos recurrentes por el mismo importe y al mismo negocio, típico caso de un membership site. La SCA va a ser necesaria para el primer pago del cliente, es decir, cuando se inscribe o cuando da de alta el servicio. Sin embargo, los cargos posteriores, que luego se procesen automáticamente a través del membership site o bien a través de la pasarela de pago, van a estar exentos de que el cliente se vuelva a autentificar. Otra exención serían las transacciones iniciadas por el propio merchant. Es decir, los pagos que se realizan con tarjetas guardadas,
es decir, cuando el cliente no está presente en el momento del pago, lo que normalmente se conoce como fuera de sesión, se pueden calificar como transacciones iniciadas por el merchant. Para utilizar estas transacciones iniciadas por el merchant, se deberá autenticar la tarjeta cuando se esté guardando o en el primer pago del usuario, y también el merchant deberá obtener un acuerdo del cliente, lo que se conoce en el mundo financiero como un mandato, para poder hacer cargos en su tarjeta de forma posterior. Otra de las excepciones serían los beneficiarios de confianza. Al completar una autentificación para un pago, los clientes pueden tener la opción de incluir a ese negocio en una lista blanca, que digamos que sería una empresa en la que confían para evitar tener que autentificarse en futuras compras. Pues si compras recurrentemente en Amazon, tú puedes ir a tu banco, meter a Amazon en la lista blanca, que tendrás un apartado para identificar este tipo de cargos y de empresas, y así las futuras compras que hagas no tendrás que volverte a identificar o no tendrás que volver a hacer el proceso de autentificación reforzada. Estos negocios pues, se van a incluir en una lista de beneficiarios de confianza, o bueno, cada banco lo llamará como sea, y se gestionarán desde la web de tu banco. Otra excepción serían las ventas telefónicas, serían aquellas operaciones que se realizan a través del teléfono y que, lógicamente, esos detalles de la tarjeta, pues como se recopilan por teléfono, están fuera del alcance del SCA y no requieren de autentificación. Y por último, serían los pagos corporativos, lo que comúnmente se conocen como las tarjetas de empresa. Esta exención puede cubrir los pagos que se realizan con tarjetas de empresa. Por ejemplo, cuando con una tarjeta corporativa se utiliza para administrar los gastos de viaje de un empleado. Pues el empleado, lógicamente, al no ser el dueño de la tarjeta, el titular de la tarjeta, no puede recibir, por ejemplo, el mensaje para autentificar su persona. Entonces, no puede producirse este procedimiento de autentificación reforzada. Y aquí te preguntarás, vale, Ángel, ¿qué pasa si el banco, por lo que sea, rechaza la transacción? Porque al final estamos hablando de un proceso que dura milésimas de segundo en el que se decide si sí o si no, si se muestra el procedimiento de autentificación reforzada o si no. Pues aunque todas estas excepciones son muy útiles, es importante recordar que en última instancia es el banco, titular de la tarjeta, el que va a decidir si acepta o no acepta las excepciones. Y aparte hay que tener en cuenta que la pasarela de pago en cuestión solamente puede presentar una de las todas que hemos visto, es decir, tiene que decidirse por la que crea que mejor es para ese caso concreto. Así que la pasarela de pago tiene que elegir la que tenga más posibilidades de cumplirse, y en el peor de los casos, es decir, que el banco rechace esa excepción por el motivo que sea, por el histórico de la tarjeta, por el histórico del cliente, por este histórico de la pasarela de pago, etc., lo más que va a pasar es que el usuario tendrá que hacer ese proceso de autentificación reforzada sí o sí. Entonces, pasos a seguir antes de este 14 de septiembre. Pues primero, comprobar qué pasarela de pago estás usando hasta ahora. Ver si en este caso estás usando, por ejemplo, WordPress, estás utilizando algún plugin de alguna pasarela de pago, preguntar al desarrollador del plugin o a la pasarela de pago en cuestión si está haciendo algo para estar preparado para el 14 de septiembre y que cumplir con este caso con la SCA. Es decir, que todos los pagos que se procesen a partir del 14 de septiembre puedan cumplir esta autentificación reforzada, porque si no, tienes un problema. ¿Cuál es mi consejo? Si tu pasarela de pago actual o el plugin que estás usando ahora no está preparado y no lo va a estar, busca una pasarela de pago alternativa, la configurada, en este caso como pasarela alternativa, que puedas activar ese mismo día 14 de septiembre, para que, por lo que sea, tu pasarela de pago actual no está cumpliendo con la SCA, puedes activar una que sí funcione a través de la SCA y así tu negocio no se vea afectado. En el caso de que tengas un plugin con WordPress es bastante fácil, solamente es ver que se va a cumplir, o si no se va a cumplir, buscar uno que sí lo cumpla, o bien cambiar de pasarela de pago. En el caso de que tengas un sistema desarrollado a medida, es decir, algo que te hayan programado a medida, tendrás que contactar con tu desarrollador para ver cómo puede cumplir ese desarrollo que tienes a medida con todo este proceso de autentificación reforzada. De todos modos, si tienes cualquier duda, pues ya sabes, escríbeme a través del formulario que encontrarás en mi página martin.click/contactar. Como siempre, muchas gracias por acompañarme, por tu valoración de 5 estrellas en iTunes, por tu corazoncito verde en Spotify y por tu me gusta y comentario en iVoox. Que si lo dejas, me ayudarás a subir los rankings y harán que este podcast cada vez lo escuche más gente. Pero sobre todo, muchas gracias por estar al otro lado. Sin más, nos escuchamos la próxima semana con nuevos clics de marketing online. Hasta entonces, feliz fin de semana.